multivariable, porque si descubren que hay un libro de cálculo multivariable de Stewart, van a ver que el primer capítulo que tiene Stewart de ese libro de cálculo multivariable es el capítulo 10. Entonces todo esto lo estamos haciendo para que multivariable sea un curso más accesible. Eugenio y yo. Ahorita solo van a ver una en mija, pero yo creo que se va a tener que abrir una tercera, pero voy a esperar a abrirla cuando sea el periodo de asignaciones, porque prefiero abrir que cerrar. Y ya es adicional, pues ahí Eugenio y yo hacemos una rifa. Entonces, digamos, con las coordenadas cartesianas teníamos la siguiente representación. Y es que no reparábamos mucho en esto, incluso ahorita todavía hay un tema que nos falta ver en los cursos de matemática para entender las coordenadas, que es el tema de vectores. Entonces ese es un tema que lo vamos a retomar en cálculo multivariable. Entonces digamos aquí mido cuánto tengo en X, cuánto tengo en Y, y luego aquí identifico este punto, X, Y. Es que la notación que utilizaban era un tanto extraña. Van a ver que en matemática la notación es más bonita. Mm. Y luego, digamos, ¿qué vamos a hacer con el cambio para coordenadas polares? Para coordenadas polares van a ver que en cierta forma, para tener un nivel de referencia y de comparación respecto a las cartesianas, muchas veces vamos a tener el eje X y el eje Y indicados. Entonces aquí, como les decía, cada punto lo representamos en cartesianas como X, Y. Pero ahora en polares va a ser R, teta. Pero el problema ahora, ¿cuál es R y cuál es teta? Teta lo que va a hacer es que, digamos, siempre vamos a seguir trabajando con el origen o el polo. Entonces este va a ser el punto con nombre 0 mayúscula y coordenada 0,0. Y luego lo que decimos, lástima que no traje un transportador, medimos un ángulo. Entonces medimos un ángulo teta, donde lo positivo es sentido antihorario. Entonces el ángulo es positivo en sentido antihorario. Y esto solo es por convención. Y luego lo que hacemos es que mido la distancia desde este origen o polo o nivel de referencia y digo, bueno, el radio es de 2, entonces lo identifico acá. ¿Qué tal, Pietro? Y ya luego, digamos, varias veces mantengo todavía como que unas líneas punteadas para indicar, digamos, la distancia de este punto 0 al punto P. Y luego lo que vamos a tener es que este punto P ahora tiene coordenadas R, teta. Entonces ahora aquí, digamos, teta es el ángulo y R es el radio. Y el radio simplemente es la distancia del origen respecto a P. Pero como vamos a ver, tomen nota que estos sistemas de coordenadas son equivalentes. O sea, aquí estamos hablando del mismo punto, solo que en uno decimos en términos de X y otro en términos de, ¿cómo se llama? R y teta. ¿Sí? Aquí tengo dos. Y, sí. Ajá. Y luego, digamos, vieron aquí que tengo un triángulo rectángulo. Entonces, si conozco X y conozco Y, ¿cómo creerían que vamos a poder encontrar R? Sí, porque es la hipotenusa. Sí, muy bien. Sí, hay varias formas, de hecho, de encontrar, ¿cómo se llama? El ángulo, digamos, X es igual a R por coseno de teta, entonces puedo encontrar el ángulo diciendo X dividido R por coseno inverso, o puedo utilizar tangente inverso, porque digamos tangente de teta que es igual Y partido X. Entonces hay varias formas de encontrar los ángulos. Entonces ahorita, antes de meternos a mucho a todos estos problemas, vamos a tener que trabajar con varias convenciones que tenemos con las coordenadas polares.
Y aquí van a ver que a diferencia de coordenadas cartesianas vamos a poder representar cada uno de estos puntos de manera infinita, porque recuerden de que siempre que recorremos 2pi, regresamos al mismo ángulo. Entonces haciendo esos múltiplos de 2pi, regreso al mismo ángulo y al mismo ángulo. Entonces cada punto en coordenadas polares tiene infinitas representaciones. Entonces aquí las coordenadas polares tienen las siguientes convenciones. Entonces, como les decía, ángulo positivo en sentido antihorario. Pero si en algún momento queremos trabajar con un ángulo negativo, entonces el ángulo negativo va a ir en sentido horario. Y van a ver que incluso aquí hay un montón de paralelos con ecuaciones paramétricas. Incluso una forma de graficar estas ecuaciones es que pensar estos problemas como que fueran problemas de ecuaciones paramétricas. Entonces este es un ángulo negativo, digamos por ejemplo menos pi cuartos. Mientras que el ángulo positivo, digamos, lo podemos pensar de esta forma, digamos un 5 pi cuartos. Yo creo que un 5 pi cuartos va a estar como por acá. Entonces así es más o menos como los trabajamos. Otras convenciones que tenemos, y van a ver por qué razón todavía sigo graficando X y Y, es que el eje X, ahora en polares, lo vamos a representar por el ángulo θ es igual a 0. Por... También, sí, incluso ahí tienen este tercer parcial como hay unos ángulos un poco tediosos de evaluar, ahí van a tener el círculo unitario a su disposición. Y van a ver que eso les va a ayudar un poquito. Entonces, digamos, el eje Y, ¿cuál creerían que es el ángulo? Pi medios. Entonces, ahora si, digamos, quieren seguir... ¿Ah? Sí, 3 pi medios sería, digamos, la parte de abajo del eje Y. Entonces, aquí más o menos va a decir que aquí θ es igual a 0 y aquí θ es igual a pi medios para seguir manteniendo la convención de que X positivo solo del lado derecho y Y positivo solo para arriba. Entonces, por eso es que estos los vas a ir llamando el eje X y el eje Y, mientras que θ es igual a pi y θ es igual a 3 pi medios. Si quieren, pueden decir el lado izquierdo del eje X y el lado de abajo del eje Y. Entonces, ahorita, como les decía, cada punto en coordenadas polares tiene infinitas representaciones, pero incluso uno de ellos, que empezando con el más sencillo, 0,0, el origen tiene un montón de representaciones. Porque cuando están en el origen pueden estar en cualquier ángulo y como siguen manteniéndose en la misma distancia, en el mismo punto respecto al origen, 0, pi, 0,2 pi. R nunca cambia, solo cambia el ángulo. Ajá, solo cambia el ángulo. Entonces el origen tiene infinitas representaciones en polares. Entonces usualmente el origen lo tratamos como 0,0, pero van a haber algunos problemas, algunas curvas que se vuelven 0 cuando estamos en pi cuartos o pi medios. Entonces lo que va a suceder es que todas estas representaciones parecen que estamos hablando del mismo punto, pero observen aquí que es igual el radio en todos estos casos. El radio es igual a 0. Entonces el origen tiene infinitas representaciones. Siempre y cuando R sea igual a 0, el ángulo puede ser cualquiera. Entonces aquí pueden tener el ángulo 2 millones radianes y van a seguir en el origen. Sí. Nos está dando un punto en términos de dos componentes. La primera componente nos dice la distancia respecto al origen y la segunda componente nos dice el ángulo respecto al eje X. Entonces aquí digamos, el ángulo va cambiando, pero como seguimos en el origen, vas a ver que aquí esas representaciones tienen las mismas. El ángulo cambia, ¿de qué depende su cambio? Depende de la segunda componente. Lo que pasa es que aquí cuesta verlo un poco porque aquí, si aquí pusiera 1,
Entonces con uno vas viendo cómo se va moviendo este punto y en realidad aquí tendríamos 5 puntos diferentes. Pero como aquí el radio es igual a 0, no importa qué ángulo le pongamos acá, siempre vamos a estar en el origen. Entonces esta es primera diferencia crítica respecto a las coordenadas cartesianas. En cartesianas estos eran puntos completamente diferentes. Y no solo eso, sino que ahora digamos... bueno, antes de ver el del más 2pi voy a decir de que cómo identificamos el punto menos r, pi, menos r, teta. Entonces aquí tenemos un pequeño problema. Menos r, teta usualmente el radio lo trabajamos de manera positiva, pero en algunos problemas vamos a tener que lidiar con radios negativos, entonces como que vamos a tener que traducir este... No, perdón. Tercero, sí. Sí, bueno, depende de qué tan grande sea este ángulo, pero digamos que este ángulo está entre 0 y pi medios. Incluso vamos a quitar esta desigualdad de mayor o igual. ¿Qué se hizo el corrector? Estamos. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? 0 a pi medios. Entonces, digamos, inicialmente identifico, mido el ángulo y mido, ¿cómo se llama? Un radio. Entonces, digamos, este es el punto r, teta. Entonces, ajá. Sí, porque lo que vamos, Sí, porque lo que vamos viendo es que si el radio lo queremos volver negativo, se va volviendo más pequeño, aquí se vuelve 0, y aquí podríamos especular que se empieza a volver negativo. Menos R depende de R. Teta. Ok. Entonces este es el punto menos r, teta. Entonces aquí lo que vamos a ver, y es una forma bastante fácil de corregir este radio negativo, pueden ver que estos dos están separados pi radianes. Ya sea o le sumamos pi radianes o le restamos pi radianes. Entonces dándole una... llegan al mismo punto. Entonces lo que va a resultar ahorita este punto... sí, sería en el cuarto. Sí, el 3 pi cuarto estaría acá, estaría ahora en el cuarto cuadrante. También es el punto r, teta más pi o r, teta menos pi. Entonces o le restamos o le sumamos pi radianes, pero observen que el signo desaparece. Entonces el signo se vuelve positivo. Entonces esto va a ser algo que va a ser un poquito molesto con coordenadas polares, pero vamos a tener que estar muy preparados. Entonces aquí lo que vamos a ver, para hablar de un ejemplo muy en específico, ¿dónde tenía este ejemplo de...? Sí, por ejemplo, menos 2, pi. ¿Cómo identifico este menos 2, pi? Lo que hago... sí, se vuelve 2, pi, porque empezamos con un ángulo de 180 de pi radianes, pero luego tengo un radio negativo, entonces ahora este punto va a estar por acá. Entonces vamos a ver que este en realidad va a estar en el primer cuadrante. Entonces o le sumamos... Pero creo que es 2,0, sí, entonces el menos 2, pi puede ser mejor 2,0 o 2,2 pi. Y así sucesivamente. Y aquí, ¿vieron cuál es el último detalle? Estos ángulos se van a ir repitiendo cada 2 pi. Empecé aquí en 180. Por el pi. Entonces medí aquí pi, pero aquí tengo radio positivo. Entonces para tener radio negativo tengo que darle vuelta pi radianes. Entonces termina acá. Bueno, aquí porque le cambié el ángulo. Entonces como le cambié el ángulo, entonces por eso es que ahora... Si le dejo 2, pi, entonces estos dos no son el mismo punto, pero si le pongo 2,0 sí es el mismo punto. Le resto, le sumo. Entonces ahorita tenemos el último punto. Cada punto en coordenadas polares
tiene infinitas representaciones. R, teta tiene infinitas representaciones. Y todo esto se debe porque seno y coseno son funciones periódicas, se repiten cada 2 pi radianes, porque los ángulos se repiten cada 2 pi radianes. Entonces, digamos, aquí tenemos algo bien interesante. Por ejemplo, el punto 1, pi cuartos, que es un punto que hace muy usual aquí para trabajar porque es relativamente fácil. Para identificarlo, mide un radio de 1 y un ángulo de pi cuartos. Y aquí eso le estoy dejando como línea punteada solo para decir que el radio es igual a 1. Pero alguien puede venir, digamos, alguien muy astuto y podría decir, mire, pero ¿qué pasa acá si le sumo 2 pi radianes? Si le sumo 2 pi radianes, regreso otra vez al mismo punto. Solo que ahora las coordenadas serían 1, pi partido 4 más 2 pi. Que este 2 pi sería un 9 pi cuartos. Y alguien puede... sí. El radio se mantiene igual. Y alguien puede decir, bueno, pero ahora le quiero seguir sumando 2 pi. Sumémosle 2 pi, entonces le agrego otro 8 pi. Y es que aquí pueden todavía molestar más, pero pueden decir, mire, pero le quiero restar de 2 pi. Pueden. Es como si tuviera aquí el plano cartesiano, tuviera el punto, comenzarle a dar vueltas arriba. Sí, Sí, le estás dando vueltas, como el problema que teníamos de ecuaciones paramétricas. Entonces restémosle aquí menos 8 pi, entonces tendríamos menos 7 pi cuartos. Y esto es peor, porque esta historia no termina acá. Alguien puede venir y decir, mire, ¿por qué no lo muevo yo 180 grados? Si lo muevo 180 grados, aquí tengo el punto menos 1, 5 pi cuartos. Entonces aquí, como pueden ver, hay infinitas representaciones. Y a este mismo... Sí, reflejarlo respecto al origen. Entonces todos estos, y aquí la imaginación corre rampante, pueden representarlos de maneras formas, ya sea con múltiplos de 2 pi manteniendo el signo del radio, o como múltiplos de pi, pero sí cambiando el radio, cambiando el signo al radio. Entonces todos estos representan a este mismo punto. Bueno, incluso aquí tengo que tener cuidado, este es el punto 1,5 pi cuartos y el menos 1, 5 pi cuartos sería este, porque es diametralmente opuesto. Entonces estas son pequeñas vicisitudes de coordenadas polares que media vez nos familiaricemos con ellas, los problemas van a ser mucho más accesibles. Entonces vamos a tener que en general R, teta tiene las siguientes representaciones equivalentes. La más fácil es sumarle 2 pi. R teta más 2 pi, pero como podemos usar cualquier múltiplo entero de 2 pi, puedo poner más 2 n pi. Sumando o restando, yo voy a decir que n es un entero. Pero del mismo modo, como les decía, podemos tener menos r, teta más pi, o menos r, teta menos pi. Y así como a este le pude agregar múltiplos de 2 pi, a estos otros también les puedo agregar múltiplos de 2 pi. Es como un pi 2n más 1 o algo así, 2n más 1 pi. Son como múltiplos impares. Y teta. 1, 3, 5 y este es menos 1. Ahora, parte de este curso no va a ser, digamos, una pregunta que sería muy tediosa. Escriban todas las representaciones equivalentes da un punto. Pero lo que sí es que a la hora que estemos graficando, determinando límites de integración, haciendo derivadas, vamos a tener que estar muy conscientes que en algún momento cuando hacemos una evaluación, vamos a estar trabajando con un ángulo que va a estar fuera de 0 a 2 pi. Y a conveniencia podemos tratar de regresar un ángulo que tal vez esté entre esos cuadrantes, incluso de preferencia en el primer cuadrante,
para facilitarnos la evaluación. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, que puede que les parezca muy sencillo, pero es necesario que lo hagamos, es identificar los siguientes puntos con coordenadas polares. Pero Sí. lo que nos dio ahorita es como de forma que puede leer la anotación, digamos. Sí, en la anotación. Pero también cada uno de esos son como vectores en dos dimensiones, ¿no? Esa es la mejor forma de pensar de las coordenadas polares con vectores. O sea, todos los hubiera podido poner como, por ejemplo, 35 al norte del oeste, Sí, en lugar de... sí, eso es lo mejor. Incluso van a ver que en multivariable vamos a ver vectores y van a ver que incluso las coordenadas cartesianas se entienden más cuando uno las mira como vectores. Y los números complejos son números bien difíciles de trabajar, pero cuando uno dice, ah, mire, trabájalo en coordenadas polares, y ya finalmente uno les pone contexto a los, a los números imaginarios. Pero sin vectores no se puede, es bien difícil trabajar números imaginarios y también coordenadas polares. Entonces, digamos, ¿cómo identifico este? Digamos, este es 45 grados en noreste, para estar prestando la anotación de Luis. O sea, norte del este. Eh, 3/4 sería el... no, noreste. Ah, 3/4 Sí. Entonces, digamos, aquí medimos un ángulo de 45 grados con un transbordador. Pero como este sabemos que cabal es justo de 45, puedo partir este plano a la mitad. Y luego lo que hago es que mido un radio de 3 para no pasarme. Sí, porque si hubiera dicho al este del norte sería conforme a la vertical, ¿verdad? Si ese sería, yo creo que 3 pi cuartos. Entonces aquí hay 1, 2, 3. Ah, sí, no, pero ya te entendí, sí, no es lo mismo noroeste que este norte. Porque todo el noroeste, uno empieza con el norte y te vas al este. Pero si te dicen este norte, uno empieza del este. Entonces esos dos son lo mismo, pero es como un complemento 90 grados. Pero por ejemplo, en este caso era lo mismo decir cualquiera de los dos. Ah, sí, ajá. Porque Sí, era 45. sí, sí. Detalles así no vamos a lidiar con este curso porque esto es meterle más complicación a lo que ya tiene suficiente nivel de complicación. Entonces, digamos, así es como identifican este punto. Aquí, como pueden ver, el eje X y el eje Y siguen quedando como indicados para más o menos orientarnos. Luego tenemos este otro, yo creo que este es otro como noreste, pero ahora como están interesados en ver ángulos un poco diferentes, pongamos el 2 pi tercios, en vez de 3 pi cuartos como está en el cuaderno de trabajo. Entonces este, ¿cómo lo identificamos? Este va a estar un poquito más acostadito que este ya no son como 45 grados, sino es como 150 grados, si mal no estoy, o 120. Multipliquemos por 180, así es como 120. Ah, no escribió el que quería, era el 5 pi sextos. El 5, bueno, de ahora que trabajemos con este. Eso está bien. Entonces, puede parecer esto un tema fácil, pero lo que pasa es que primero tenemos que orientarnos con estas coordenadas. Y ahorita solo para que me quede un poquito mejor voy a correr un poco esto. Sí, 4 pi tercios, le suma aquí pi. Me, 4 pi tercios, sí, 4 pi tercios, ese sería como pi más pi tercios. Entonces el 4 pi tercios uno le suma acá pi y luego le suma aquí 1 pi tercios. Entonces este otro primero uno le puede sumar pi medios. Y luego aquí van a ver que les van a quedar como pi sextos. Entonces este va a estar más o menos acá. Sí, es como la 66%. Y luego mido un radio de 2, 1, 2 y ya identifiqué el punto. Entonces, digamos, el 4 pi tercios también lo podemos identificar así de manera rápida. Aunque me gusta más el 11 pi sextos. Ese es un ángulo medio difícil de encontrar.
Ah, sí, que bueno que estás viendo esos ángulos suplementarios. Entonces voy a poner aquí este 11 pi sextos. Entonces este es un poquito horrible de identificar. No, esto no, le doy un entero, la mitad, y es como que si hubiera menos un sexto. Ah, ok, excelente. Ah, nítido. Ustedes ya vieron qué hizo aquí Andrés Quinto. Como que le restó 2 pi. Entonces si le restamos 2 pi, aquí tenemos el ángulo 2 pi menos pi sextos. Ahora yo creo que si llevaron el taller de los talleres de Olimpiadas, Eugenio los ha de haber pulido bien en... Ah. Y tuviste que llevar mate 101, Sebastián, que la llevaste con Maffer o con Claudia. Y sí, te ayudó ahí un montón con los ángulos. Sí, lo que sí que no me gustaba la hora. No, la verdad es que no me es que mate, bueno, sí era cerrado. Sí, ahí te le vamos. Es Así, que sí, ese cálculo mate 101, yo les puedo decir, la parte más difícil de la mate no es cálculo integral, ni diferencial, ni multivariable, ni ecuaciones diferenciales, sino es la mate básica. Y entre la mate básica pueden ver que el subconjunto, que es la parte difícil, es trigonometría y geometría analítica. No, hombre, esa era más bonita, amigo, que después hacer cálculo. no, porque ponía siendo un ángulo, pero cuando a la madre, tienes que trigonometría no está demasiado. Ujú. ¿Cómo identifico este punto? Menos 1, pi cuartos. Menos 1 pi cuartos. Quedan pi cuartos. 5 pi cuartos. Ah, sí, es que. Pero a ver. O sea, sería 45 grados respecto a. Ujú. Entonces, digamos, vayamos despacio todos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a encontrar el 1 pi cuartos. Entonces, el 1 pi cuartos lo voy a tener en el primer cuadrante. Entonces, este otro lo tengo que trasladar pi grados, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces, el menos 1 pi cuartos va a estar acá diametralmente opuesto. Entonces, este, si quieren, le pueden poner coordenadas 1,5 pi cuartos. O si alguien quiere portarse astuto, pueden hacer el menos 3 pi cuartos y es exactamente lo mismo. Pero siempre nos van a, para que nos van a poner un límite, digamos, que no se pase de 0 a infinito, porque si no, como poner. Sí. No lo representas como. Bueno, si no ponemos que el ángulo tiene que estar entre 0 y 2 pi, vale cualquiera de estas representaciones. Y luego Daniel, Lorena, Eugenio y yo nos vamos a tener que quebrar la cabeza viendo que ese sea un ángulo. ¿Sí? ¿Ah? Ajá, sí. Ajá, entonces empecé con 1 pi cuartos y luego encontré el diametralmente opuesto, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando está todo negativo, me voy yo de la coordenada griega a la izquierda. Y si Ajá, me dicen pi cuartos, a partir de la x negativa comienzo a seguir. sí. Mira, aquí les voy a poner tal vez el problema más feo de todos, que es todo un trabalenguas. Menos 5 menos 6. Ah, voy a poner menos 7 pi. Menos 5 menos 7 pi. Y este es puro trabalenguas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este 7 pi? Damos 3 vueltas y media en sentido horario. O mejor, ¿por qué no le sumamos 8 pi a este? Ajá, entonces este es menos 5, pi. Y es la misma coordenada. Y luego entonces, ¿dónde estaría? El menos 5, pi estaría inicialmente... 5,0. Sí, va a pasarse el tercer cuadrante al primer cuadrante, justo en la frontera entre el primero y el cuarto. Entonces aquí, si le pongo el radio positivo y le resto pi o le sumo pi, 0, pi menos pi. Ah, sí, claro, o sea, pi. Entonces vieron qué bonito, esta es una forma de molestarlos. Pero es que así pasa con coordenadas polares. Hay unas curvas que empiezan a dar vueltas y vueltas y van regresando como que tocando el eje X. Entonces en algún momento vamos a tener esos ángulos todos largos. ¿Sí?
Ah, porque al radio, porque es más fácil trabajar de esta forma, porque si vas a trabajar con este negativo, entonces uno primero encuentra el ángulo pi. Pero luego aquí el radio sería positivo, entonces para tener el radio negativo uno tiene que pasarse al punto diametralmente opuesto y vas a terminar en el primer cuadrante. Pero hacemos eso porque es más fácil trabajar lo que vamos a lo que llamamos trabajar con positivos. Sí, con positivos es más fácil trabajar que con negativos. Y más porque, digamos, en sentido físico les enseñaron que un vector tiene magnitud positiva. Entonces aquí en algún momento vamos a tener que lidiar con esto, pero si miramos alguna magnitud negativa, solo eso les quiere decir que estamos diametralmente opuestos. Entonces solo corregimos la dirección. Entonces ahí digamos, tenemos lo que posiblemente nos va a ayudar más en este tema, el cambio de coordenadas. Y posiblemente eso ustedes los vieron en física cuando trabajaron con el plano inclinado y utilizaron coseno de teta y seno de teta para que su diagrama de masas esté respecto al plano y no respecto al piso. Entonces vamos a tener aquí el cambio de coordenadas polares a cartesianas. Las buenas noticias que les tengo a ustedes es que si saben su trigonometría básica, pueden utilizar, digamos, un triángulo rectángulo para encontrar cada una de las componentes. Entonces empiezo con mi radio R y mi ángulo θ. Ahorita por facilidad voy a decir que el ángulo θ está entre 0 y pi medios para que se pueda ilustrar mejor el cambio de coordenadas. Y luego lo que sabemos es que como es el punto en cartesianas y en polares es el mismo, entonces aquí empiezo moviéndome x unidades a la derecha y y unidades hacia arriba. Entonces, Pero por ejemplo, yo les puedo sacar un fácil porque yo ya conozco el radio siempre. O sea, el radio del ángulo. sí, ajá. Entonces solo Pitágoras es como. O sea, Sí, no Pitágoras, pero por cosenos y senos. sí, senos y cosenos. Entonces ahí está lo único que nos falta es, bueno, cómo utilizar este triángulo. Entonces, digamos, por ejemplo, si nos dan las coordenadas polares r, θ y queremos pasar a cartesianas, ¿cómo paso de r, θ a x, y? X a qué es igual, es un como cateto. Sí, r coseno, porque recuerden que coseno de θ es adyacente dividido hipotenusa. Y luego y, digamos, va a ser el cateto opuesto. Entonces este es y. Y esto es todo. Y lo bonito de acá es que, y aquí un consejo para ustedes. Es bueno que tal vez en algún momento traten de identificar en qué cuadrante va a estar el punto, porque si identifican el cuadrante, pueden saber los signos de X y Y. Entonces, identificando el cuadrante del punto. Sí, Lo identificamos con el ángulo. con el ángulo. No, no, pero o sea, el ángulo te da en qué cuadrante, y con el cuadrante el signo de x. Pero si ya sabes Ujú. puedes hacerlo, o sea, signo opuestos, ya Sí, lo todo y ya te da el. sí, todas las señoritas toman café. Y hay otro acrónimo. Ajá, todos sin tacos. Es que todos sin tacos te dicen cuándo seno, coseno y tangente van a ser positivos. Entonces, digamos, en todos, seno, coseno y tangente son positivos y x y y son positivos. Cuando te vas así es el segundo cuadrante, entonces aquí solo seno es positivo. Ajá, entonces seno es positivo, pero coseno es negativo y tangente es negativo. Ajá, muy bien, gracias Sebastián. Entonces aquí solo tangente es positivo, el resto son negativas. Y luego en este último, yo creo que coseno es positivo. Seno es negativo y tangente es negativo. Ok. Todos sin tacos, yo creo que no había una cuarta frase, comen. Todos sin tacos café, porque luego cómo cubrimos este último caso.
Ya, ya. No, pero coseno. Ok. Sí, era señorita. Ese se lo sabe Lorena. Esas son cacas. Muy bien. Como si entonces solo es tangente, ya coseno no. Y en la No, otra. en la otra solo coseno es positivo. Ah, ya era. Una cosa es tangente y después es coseno, ya. Ujú. Entonces lo último que nos falta es, bueno, ahora si les doy las cartesianas, ¿cómo pasamos a las polares? Y estas sí son un poquito capciosas. Porque recuerden que en coordenadas polares tenemos infinitas representaciones. Pero si tenemos X y vamos a usar Pitágoras o... Ajá. Entonces si tengo x, y, entonces ahora lo que necesito hacer es que tengo que encontrar la longitud de la hipotenusa. Entonces x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces tomo la raíz cuadrada y ya tengo mi r. Ahora el ángulo es lo más controversial porque alguien puede utilizar seno inverso y está correcto. Coseno inverso también está correcto y tangente inverso también. Entonces ahí pueden utilizar cualquiera de estas fórmulas. Usualmente como solo tenemos conocido x y y, entonces voy a encontrar el ángulo en términos de x y y. En tangente, sí. Entonces la tangente del ángulo es igual a y partido x. Entonces esto quiere decir que θ es igual a tangente inverso de y partido x. Entonces el único problema que vamos a tener, esos son problemas que quiebran la calculadora. Si meten eso en la calculadora siempre les va a dar ángulos entre menos pi medios y pi medios. Encima de todo, hay algunas que ni siquiera les escriben en términos de pi, no les ponen el número irracional. Entonces aquí la calculadora les va a dar ángulos entre menos pi medios y pi medios radianes. Pero lo que podemos, para encontrar el ángulo correcto, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que identificar el cuadrante de y partido x. Es una forma de relacionar el ángulo con X y Y Ujú, y el sí. radio también en el camino. Ajá. Entonces vamos a tener que identificar el cuadrante del punto x, y para conocer el ángulo correcto. Incluso no se sorprendan que en algún futuro, en el primer curso de mate, que empecemos a lidiar con estos temitas de ángulos, porque nos hubiera caído bien, porque yo creo que me fue muy bien en cálculo diferencial porque me estuve apoyando a ese curso. Sí. Uy, es que cómo hubiera sentido cálculo diferencial sin el curso de mate 101, ¿no? Y nos hubiéramos atrasado un montón, hubiéramos corrido... Aunque vos sabés que hay algunas cosas de Mate 101 que crean que pueden hacer más en eso Sí, y tal. como cuáles. Porque al final vimos leyes de coseno. Está bien, pero como ya lo último uno lo ve muy rápido Ujú. y no lo entiende. Sí, O qué otras cosas. sí, otros detallitos. Ahí ya para el siguiente semestre hicimos unas pequeñas mejoras a ese curso. Debería Pero, ser estandarizado, ¿no crees? bueno, es que en administración son otras necesidades. Ah, El de administración sí está un poquito más fácil, el curso de mate 101. Pero lo que vamos a ver es cómo pasar el tema de trigonometría y geometría al curso de cálculo diferencial, pero obviamente vamos a tener que sacrificar algún tema en cálculo diferencial, posiblemente tasas relacionadas. O el de, ¿cómo se llama cuando uno se acerca a la Las asíntotas. aproximación? Aproximación. Sí, aproximación. Sí, ese puede quitar, sí. Gracias, Sebastián. Sí, ese yo creo que lo voy a quitar. Posiblemente voy a tener que quitar esos dos porque tasas relacionadas, ¿cómo nos toma de tiempo? Entonces, muy bien, tenemos que encontrar las coordenadas polares de este punto. Menos 3,3 como que va a estar en el segundo cuadrante. Entonces ya sabemos que nuestro ángulo va a tener que estar entre pi medios y pi. E incluso aquí, si quieren, no hay necesidad de utilizar estas ecuaciones. Si tienen una buena visualización de geometría, pueden saber que el ángulo de aquí es pi cuartos y lo hacen un suplementario. Pero digamos, ahorita voy a usar estas fórmulas a ciegas. Entonces, digamos, el radio, este es el más fácil de encontrar porque es la longitud de la hipotenusa.
Entonces aquí pueden ver que aunque la componente tenga un signo negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces aquí tengo un radio de la raíz cuadrada de 18 o simplemente 3 por la raíz cuadrada de 2. Entonces ahora el ángulo tenemos que tener cuidado porque ya sabemos que tiene que estar entre pi medios y pi. Entonces si ahí utilizamos muy a ciegas el tangente inverso, bueno, aquí me faltó, teta es igual a tangente inverso de y partido x, tengo que encontrar cuando tangente inverso es igual a menos 1, y aquí es cuando esas propiedades de funciones impares, pares, empiezan a ser muy críticas. Entonces aquí, digamos, observen, tangente inverso es igual a 1 cuando tenemos pi cuartos. Entonces, como tangente inverso es una función impar o porque tenemos el todo sin tacos, entonces el tangente tiene que ser inverso, tiene que ser también negativo en el segundo cuadrante. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Dale. O sea, ahí lo podemos decir lo igual, ¿no? Sí, aquí hay que corregir este ángulo. Ahorita está un poco incorrecto porque menos pi cuartos va a estar acá. Entonces lo único que hacemos es que le sumamos pi. Pero creo que es 3 pi cuartos. Pero sí, pero estaba bien, sí. Sé cómo cuesta hacer esas sumas. Entonces aquí la coordenada polar de este punto, una de las tantas, es 3 por la raíz cuadrada de 2, 3 pi cuartos, o cualquier múltiplo de 2 pi o ángulo negativo, cuestión que se les ocurra. O sea, incluso alguien podría haber sido astuto, miren, no quiero cambiar el ángulo porque queda aburrido, entonces... Ahí le puede restar también menos pi, ¿o no? Sí, pero pues si le está restando menos pi, entonces hay que poner el radio negativo. Sí, yo creo que lo que estabas pensando, lo que hay que encontrar es el ángulo suplementario de pi cuartos, porque aquí hay pi cuartos, entonces el ángulo suplementario es pi menos pi cuartos. Y eso incluso es otra estrategia que están siguiendo en Olimpiadas. En Olimpiadas se pusieron un montón de problemas que tienen que ver con geometría, porque esa saben que es la parte más difícil de cálculo. Entonces luego ahora tenemos este es un poquito difícil de encontrar, pero ¿en qué cuadrante creen que vamos a estar? X positivo y Y negativo. Entonces como que vamos a estar acá y como que este ángulo va a ser medio grande. Entonces muy bien, aquí tenemos el punto 1, menos la raíz cuadrada de 3, entonces sabemos que tenemos que estar entre 3 pi medios y 2 pi, o si quieren ser, digamos, astutos, pueden decir, mire, quiero estar entre menos pi medios y 0, y eso es correcto, y se manejan con un sentido horario. Entonces, digamos, ahí está lo más fácil, como pueden ver, es encontrar el radio. Entonces, el radio, seguimos utilizando la misma ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado. La primera componente no cambia en nada. En la segunda desaparece el signo y la raíz cuadrada también se cancela. Y aquí tenemos un radio que es un número entero. Ahora el ángulo es un poquito capcioso, porque tenemos que recordar esa regla de la mano. Y digamos, dividen entre dedos para encontrar el valor de tangente. Eso incluso es algo que he ido aprendiendo más antes, cuando en estos cursos tenía calculadora, más que todo lo metía a la calculadora, pero luego me di cuenta que la regla de la mano es muy conveniente. Entonces recuerden, necesito que en seno tenga como que una raíz cuadrada de 3. Entonces raíz cuadrada de 3 dividido 1, esto me da tangente. Entonces, ¿cuál ángulo es este? Si es el tercer dedo, es pi tercios. Sí, pi tercios, pero aquí tengo 0, pi cuartos, pi sextos, pi cuartos, aquí es cuando tangente es igual a 1, miren que tengo el mismo número de dedos, 2 dedos dividido 2 dedos es igual a 1, y luego tengo aquí el pi tercios. Y es que aquí es donde la creatividad es importante. Entonces, si lo escriben así es completamente correcto, se mueven pi tercios en sentido horario,
Pero si quieren pueden encontrar, no sé cómo se llama este cuando es el complemento de 2pi. Complementario de 90, de 180 es suplementario. Yo creo que es el ángulo terminal, si mal no estoy. Ajá, entonces tengo que encontrar el ángulo terminal de este. Entonces esto es igual a menos pi tercios más 6 pi tercios, donde tengo que sumarle 2 pi, entonces tengo 5 pi tercios. ¿Sí? Ah, porque y utilicé círculo unitario y digamos lo que sucede es que el seno de pi tercios es igual a la raíz cuadrada de 3 partido 2 y coseno de pi tercios es igual a 1 partido la raíz cuadrada de 2. Si divido estos dos me da la raíz cuadrada de 3. Pero como les decía, aquí van a tener el círculo unitario a su disposición para el parcial y para el corto, y para el simulacro de lunes incluso pueden traer su martes. ¿Sí? Si no les quiero, no te ahora sí caso. Sí, lástima, es que se asustó un poquito Sebastián, es que Andrés, él así como que, ¿cuál parcial? Bueno, Pero el otro lunes tenemos simulacro de cálculo, creo. Y dentro de ayer en 15 ujú. es el parcial. Sí, Ayer en 15. sí. ¿Y por qué no hacemos? Que en la misma semana lo podemos hacer. Uy, es un suicidio. De nada, Sebastián. Muy bien. Entonces empecemos a hacer un ejercicio que me quedó pendiente. Muy bien. Entonces aquí, como les decía, si estamos entre 0 y pi medios, es bien fácil encontrar el ángulo. Los valores de seno y coseno. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vinieron casi todos. Entonces, digamos, aquí como encuentro X y aquí como encuentro Y. Y aquí otra vez esa regla de la mano. Sí, va a ser un ángulo especial. Coseno de pi sextos, de este lado tenemos raíz cuadrada de 3. Digamos, si estás aquí con el ángulo 0, raíz cuadrada de 4 dividido 2, entonces eso es igual a 1 para coseno, y como en seno no hay ningún dedo que esté a la izquierda, a la derecha del pulgar, entonces seno es igual a 0. Pero si se van a pi cuartos, entonces aquí ya seno es igual a 1 dividido 2, pero coseno es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Si ya te vas a pi cuartos, tanto seno como coseno es la raíz cuadrada de 2 dividido 2 y coseno es la raíz cuadrada de 2 dividido 2. Si se van a pi tercios, entonces coseno es igual a 1 medio y seno es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Ahora, esto en algunas carreras me dirían, ¿y usted por qué no usa la calculadora? Bueno, no sé si han conocido a Juan Diego Siqué. Él sabe utilizar el ábaco. Y, ahorita solo voy a poner la coordenada, incluso traten de encontrar estos otros. No has visto un ábaco, Luis P. Porque te voy a llamar Luis P para no confundir con Luis. Todo se lo voy a enseñar rápido. Yo creo que sí lo has visto, es que casi que parece un juguete. Uy. Ay, joder. Sí, sí, abaco instrumento. Yo no sé por qué mis motores de búsqueda. Ahí está.
Yo creo que fueron los chinos, si mal no estoy, pero alguien me puede... Entonces yo creo que hay dos, cuatro, hay como cinco bolitas en cada columna, hay dos, cuatro, seis, ocho, 10, 12, 13. Ahora desafortunadamente no sé usar el abaco, pero... No, no es complicado, pero digamos, prefiero aprender a programar en R que aprender a usar el abaco. Entonces encontremos estos otros y aquí como pueden ver el procedimiento es el mismo. El radio por el coseno del ángulo. Y aquí digamos es importante conocer esas propiedades de funciones pares o impares o anticiparse el problema y notar que este punto está en el cuarto cuadrante. Entonces si está en el cuarto cuadrante su X siempre queda positiva y su Y queda siempre negativa. Entonces, digamos, coseno de pi tercios es igual a un medio. Y seno de pi tercios es igual a la raíz cuadrada de 3 partido 2. Pero como aquí tenemos un signo negativo, entonces aquí agrego un signo negativo más. Y luego, digamos, mis coordenadas cartesianas o rectangulares para este punto son 3 medios, menos 3 por raíz de 3 partido 2. Y luego tenemos este último, que aquí aunque tengamos un radio negativo, igual lo podemos evaluar así a lo literalmente, pero tal vez digamos 5 pi cuartos es un ángulo un poquito feo para trabajar y como que sigue siendo un complemento de pi cuartos. Entonces como que en cierta forma el ángulo pi cuartos es un poco más fácil de trabajar. Digamos, si identifico este punto en polares, el 5 pi cuartos va a estar por debajo del eje Y. Y el radio va a estar, va a ser, lo voy a tener que voltear porque este es el punto raíz cuadrada de 2,5 pi cuartos. Entonces el menos raíz cuadrada de 2, 5 pi cuartos va a estar diametralmente opuesto a este. Entonces este podemos ver que claramente es el punto en coordenadas polares raíz cuadrada de 2, pi cuartos. ¿Y por qué quiero trabajar con este? Solo porque la evaluación del X y Y es un poquito más fácil. No tengo que lidiar con números negativos y no tengo que quebrarme la cabeza en el tercer cuadrante. Ahí es negativo o positivo seno y coseno. Yo creo que son negativos, entonces los signos como que se cancelan. Entonces pueden trabajar con esta representación equivalente y pueden llegar a la respuesta. O si quieren, pueden trabajar con esto y pueden literalmente trabajar con estos ángulos. ¿Sí? Porque en este valor para este ángulo seno negativo. Porque coseno de pi tercios es igual a un medio. Fíjate, por eso solo te queda un dedo al del lado izquierdo. Da positividad, da negativo en Y porque menos pi tercios, pues si uno trata de identificar este punto en el plano, el ángulo abre aquí en sentido horario y luego uno mide un radio de 3. Entonces este va a ser un punto que va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces en el cuarto cuadrante... Sí. O coseno es par y seno es impar. Entonces como seno es impar tiene un signo negativo esta evaluación y coseno como es par es lo mismo que coseno de pi tercios. Ustedes ya vieron aquí cuál es el único detallito, coseno de pi cuartos es la raíz cuadrada de 2 partido 2 o simplemente 1 partido la raíz cuadrada de 2. Entonces este es igual a 1. Este ángulo es un poquito feo de evaluar, pero igual, solo tiene un signo negativo porque el ángulo 5 pi cuartos va a estar en el tercer cuadrante, pero van a ver que cuando los multiplique se cancelan los signos y también las raíces cuadradas. Esto solo lo hice para contrastar y para decirles, bueno, no importa si esto lo meten literalmente así o si buscan una representación equivalente para este punto en coordenadas polares, llegan a la misma respuesta.
Pero igual aquí tienen el círculo unitario, pero lo que sí yo sé por experiencia es que es más fácil buscar el ángulo pi cuartos que buscar el ángulo 5 pi cuartos. Entonces, como pueden ver, aquí hay un montón de detallitos un poco tediosos. Entonces, sigamos trabajando ahora para ver cómo podemos graficar estas ecuaciones polares. ¿Qué se Sí. necesita raíz de 2,5 pi cuartos? ¿Se puede convertir a menos raíz de 2 y poner pi cuartos? Sí, por supuesto. Ahorita no puedo. Sí, muy bien, sí. Sí, aquí como pueden ver, la creatividad les va a ayudar un montón. Entonces, gráficas, curvas polares. Entonces, aquí tenemos aquí. ¿A qué me refiero ahora con una función polar? En una función polar, la variable dependiente va a ser r, mientras que la independiente va a ser el ángulo. Entonces, esto es bien interesante porque generalmente hemos trabajado con funciones rectangulares. Pero ahora vamos a poder trabajar también con coordenadas polares y aquí las variables cambian un poco. Entonces van a ver que aquí sí las gráficas de estas funciones polares no van a respetar para nada la prueba de la recta vertical. Y hablar aquí como que de inversas de funciones polares no va a tener mucho sentido porque estas gráficas precisamente se hacen cuando tenemos una simetría radial o una simetría respecto a un ángulo. Entonces, como pueden ver, el nombre polares les sugiere para graficar círculos, elipses, espirales y figuras nuevas. Con estas ecuaciones es más fácil que con cartesianas. Ahora, entre las gráficas para curvas polares hay otra ecuación polar que no se utiliza mucho, poner el ángulo en función del radio. O sea, esta puede que nos sirva en algún momento, pero van a ver que en esta el caso más común se va a utilizar cuando θ es igual a un ángulo constante. Entonces esta nos va a servir para graficar unas curvas bien interesantes que van a tener una gráfica bien sencilla, pero es bueno distinguir qué sucede cuando el radio es constante y cuando el ángulo es constante. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a graficar curvas polares comunes. Y hoy vamos a ver unas cuantas. ¿Cómo piensan que vamos a graficar la ecuación r es igual a 2 o r es igual a 1? ¿Cómo graficaría estas curvas? Tenemos que regresar a nuestra interpretación de, ¿cómo se llama? De qué significa un radio. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo creo que aquí se me va a quedar un poquito mejor el círculo. Ahora, si aquí tuviera un compás, esta gráfica queda mucho más bonita. Pero no quiero que este sea un curso para graficar en un compás. Entonces, digamos, ¿cómo voy a graficar r es igual a 1? Voy a identificar todos los puntos que van a estar a una distancia de 1 respecto al origen. Entonces, aquí tengo el origen y todos estos puntos los voy a identificar. Y lo digamos, los otros cuesta identificarlos un poquito, pero si están a una distancia de 1 van a ver de que la curva resultante es un círculo. Si r es igual a 2, entonces que esto cambia un poco, voy a tener ahora un círculo un poco más grande. Uy, ahí estamos. Ahora aquí el trazo de los círculos no tiene que ser tan perfecto. Ahora en un curso de geometría analítica sí en algún momento tienen que hacer unas pruebas con regla y compás y cómo son de tediosas. Entonces cuando el radio es igual a 3, tenemos esta gráfica y esto parece es definitivamente un bullseye. Entonces lo que vamos a tener, vieron qué bonito es en coordenadas polares escribir las ecuaciones de circunferencias.
simplemente decimos R es igual a K, donde K va a ser el radio de la circunferencia. Entonces quitemos R es igual a 2 y R es igual a 1. Entonces digamos, esta es su ecuación en polares. La ecuación en cartesianas, ¿cuál era? Sí, una raíz. Bueno, aquí como queremos escribir toda la circunferencia y no solo una semicircunferencia, escribiríamos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a k al cuadrado. Entonces, como pueden ver, esta ecuación es mucho más complicada en cartesianas. Entonces, luego lo que vamos a tener, que también van a ser gráficas que nos van a ayudar un montón, es cómo graficar ángulos. Entonces, ¿qué pasa si el ángulo es constante, pero el radio lo puedo ir variando? Entonces, aquí como grafico θ es igual a A. Entonces, lo que pueden ver, grafique todos los puntos con coordenadas polares que tienen un ángulo de, ¿qué les digo yo? 30 grados. Entonces, lo que hacemos, 30 grados, el origen está siempre a 30 grados o en cualquier ángulo. Este también, este también, este también. Entonces, lo que van a ver es que si identifico todos estos puntos... Sí, el ángulo es constante, el radio puede variar. Entonces, si junto todos estos, a la hora de graficar estas ecuaciones, lo que voy a tener son líneas rectas o rayos. Eso va a depender de... Del valor de que... Se puede relacionar también con la circunferencia. Bueno, aquí se relacionan más con líneas rectas, porque como las gráficas es, digamos, ¿cómo grafico el ángulo θ es igual a pi sextos? Trabajo aquí un ángulo de pi sextos y luego te va a costar un montón. Entonces esta es la ecuación θ es igual a pi sextos. Y luego, digamos, si quiero encontrar de 3 pi cuartos, el 3 pi cuartos lo identificaría acá. Son 30 grados, ¿verdad? Sí, 30 grados, ya que hay como 30 grados. Entonces este otro es el 3 pi cuartos. Entonces estas son las ecuaciones de los rayos. Entonces, rayo es otra forma de decir una línea recta, pero digamos en coordenadas polares, si la línea recta pasa por el origen, estos se van a conocer como rayos. ¿Y por qué viene el nombre de rayos? Porque si grafico varias de estas líneas rectas, lo que van a ver es como que tiene una imagen de los rayos del sol, rayos o haces. Entonces, por eso es que estas curvas en particular se llaman rayos. La ecuación polar es bien sencilla. La ecuación cartesiana se puede todavía sacar, pero van a ver que es un poquito más difícil de interpretar, porque recuerden a qué es igual el ángulo. Tangente inversa de y partido x es igual a A. Entonces aquí voy a decir que A es un número real y K es un número real para referirme que estos dos son constantes. Entonces, digamos, aquí lo que tengo que hacer es, para encontrar la ecuación cartesiana, tengo que resolver para y o para x en función de x. Entonces, para resolver esta ecuación, ¿cómo puedo obtener solo y? Está molestando un montón este tangente inverso. ¿Cómo me puedo deshacer del tangente inverso? Ajá. Tangente de tangente inverso es igual a lo que al argumento. Pero entonces, como estoy aplicando tangente de ambos lados, tengo que y partido x es igual a tangente. ¿Sí? Antes vieron que eso sea acá, la ecuación cartesiana es una línea recta con intercepto en 0 y que tiene pendiente de tangente de A. Entonces, posiblemente en algún momento han visto ustedes que en algunas partes de ingeniería, para medir una pendiente pueden medir el tangente del ángulo. Entonces, digamos, aquí vamos bien. Yo creo que ya nos faltan... tenemos que graficar el caracol o la espiral. Como me encanta graficar. Ahora, este tema de graficar en polares puede ser un tema interminable. Incluso aquí las técnicas para graficar en polares son un poquito rebuscadas en algunos problemas. Digamos, en algún momento pueden encontrar tangentes horizontales y todo, pero estos problemas se vuelven interminables. ¿Sí? Sí, la pendiente es tangente del ángulo. Entonces, si θ es igual a 0,
Ese es lo equivalente a una recta horizontal. Ah, porque ya viste. Es lo que acompaña a X. Esta es la función cartesiana. Es como f de X. Es lo que acompaña a la X. Ajá, y es sobre X, sí. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esta espiral? Para la espiral lo que podemos hacer, bueno, voy a evaluar la espiral para 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. ¿Por qué? Porque es fácil de ver que cómo esta curva va cortando todos los ejes. Y aquí incluso pueden ver que los interceptos con el eje Y pueden ocurrir en más de un punto, con el eje X también. Entonces aquí nuestra intuición que tenemos de coordenadas rectangulares nos puede confundir en algún momento. Entonces la idea es que digamos, si tengo estos ángulos, ¿a qué son iguales estos radios? 0. Cuando θ es igual a pi medios, ¿a qué es igual r? Pi medios, porque tengo que r es igual a θ. Entonces, si quieren saber más o menos qué tanto es ese radio, cómo se van alejando, encontremos 1 pi medios, 1.57. Y esto es solo para que tengamos un nivel de referencia. Cuando θ es igual a pi, ¿a qué es igual r? Ajá. Yo en el programa de doctorado tuve una compañera que se sabía hasta el centésimo decimal de pi. Y es que hacen competencias, digamos, hacen el Spelling Pie en Estados Unidos. Entonces, en vez de pronunciar palabras, uno acá los decimales. Y el que pueda pronunciar más decimales gana. Infinito. El récord. Bueno, el récord no sé quién es el que más ha hecho, pero son infinitos. El más preciso, la NASA tiene un libro como de 500 páginas y entonces en cada página hay como 1000 decimales. Entonces el más preciso tiene 500.000 decimales, 1.000.000 de decimales. No, es que si ves un ciclo, entonces es un racional. Estás cayendo en la falacia de la cuadratura del círculo. Varias personas en su momento trataron de hacer eso y luego vieron que eso era una falacia. Pero yo creo que posiblemente has visto una película, porque yo creo que había una película de un broker, hablando de un científico judío que estaba tratando de ver como que patrones en pi. Y luego el ejército de Estados Unidos, la KGB, los brokers de Wall Street, yo no sé qué otras personas lo empezaron a buscar porque parece que con eso podían descubrir todos los secretos del mundo. Es una película que se llama Pi. Sí. Yo creo que es un poquito ficción, pero... Entonces, observen qué está pasando cuando querramos graficar esta espiral. Cada vez nos vamos a ir alejando más del origen. Entonces, aquí estamos dando unas vueltas como extrañas. Entonces, empezamos con el origen. Cuando estemos en pi medios, estamos en 1.57. Luego aquí ya voy a estar como en 3. O sea, si quieren puedo graficar con más exactitud estas coordenadas, pero la idea es que solo vayan alejándose. 4.71, 6.28 y bueno, ya para este punto es 5 pi medios. Entonces van a ver que se van a ir alejando. Y estas espirales son bien fascinantes de graficar. Yo creo que incluso aquí hay un número que también varias personas lo adoran. El 1 más la raíz cuadrada de 5 partido 2. Es el número áureo. Sí. Y entonces uno puede medir cuál es la proporción entre X y Y, esta longitud, y el número áureo te da la secuencia de los números de Fibonacci. Bueno. Esta otra curva también es un poquito difícil de graficar y puedo trabajar con estos ángulos, pero van a ver que hay unos ángulos como que una parte de la gráfica que va a estar un poco indecisa.
Pero entonces otra vez sigamos inspeccionando con estos ángulos usuales. Tal vez digamos como seno de pi sextos es igual a un medio, me voy a animar a trabajar con pi sextos. Pi sextos, pi medios, el 5 pi sextos, el pi, el 3 pi medios, bueno, entre 3 pi medios le puedo sumar el 7 pi sextos, 3 pi medios, y luego puedo hacer 11 pi sextos y 2 pi. Y ahora aquí me van a criticar porque ahora sí estoy usando aquí tablita, mientras que en cálculo diferencial nos íbamos con derivadas. Aquí se pueden encontrar, pero lo que pasa es que van a ver que en coordenadas polares, si quieren encontrar dy de x, lo que necesitan es derivar y respecto a teta y x respecto a teta. ¿Y cómo encuentran y y x? Y es igual al ángulo, al radio por seno de teta. Pero digamos, se complicaría mucho porque en este caso Sí. el dominio es de 0 a 2 pi, entonces es menor. Sí, ven. Ustedes ya vieron qué es lo feo de este problema. Aquí si queremos usar el análisis de cálculo para encontrar tangentes horizontales y verticales, tenemos que derivar esta función, tenemos que encontrar cuándo el numerador es 0, cuándo el denominador es igual a 0. Entonces estos problemas son bien extensos. Entonces ahí te estamos conjeturando solo con valores conocidos de 0, de seno. Entonces, ¿a qué es igual r cuando teta es igual a 0? 1 más seno de 0. Ajá, es 1. Cuando tenemos pi sextos, seno de pi sextos, un medio, ajá. Entonces aquí tengo 1.5. ¿Qué sucede cuando tengo pi medios? Ajá, 1 más 1 es igual a 2. Aquí tenemos, seguimos teniendo el pi sextos, pero es en el segundo cuadrante. Un medio. Ajá, es un medio, sí, es un medio. No sé si es un medio o raíz cuadrada de 3 partido 2. Sí, creo que es raíz cuadrada de 3 partidos. Entonces, no, yo el que quería era el más bonito, digamos, un medio más un sexto. Sí, sí, es un medio. 2 tercios, sí, pero yo el que quería es este. Por trampa, entonces, pero miremos, coseno, no, seno de 2 pi tercios. No, es el 5 pi sextos. Sí, es que aquí es donde necesitamos el círculo unitario, sí, 5 pi sextos. Ok, sí, es un medio, sí. Sí, porque es como un medio aquí. Sí, sí, ese era mi objetivo, pero en algún momento, digamos, estos ángulos les traicionan más estos de abajo. Entonces, cuando tengo pi, otra vez regreso a un radio es igual a 1. Este otro primero identifiquémoslo, porque este es un poquito más fácil. Aquí vuelvo al origen y luego en 2pi vuelvo a 2pi,1. Menos un medio. 1 menos un medio, yo creo que es 1 menos un medio. Entonces, ¿por qué estoy graficando tantos puntos? Identificando tantos puntos, porque en algún momento me va a ser un poquito difícil ver esta gráfica. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Como está abajo es menos un medio. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. A ver si me queda esta gráfica. Adiós, Diego. Entonces aquí yo creo que estoy trabajando de punto 5 en punto 5. Entonces, muy bien. Empezamos aquí. Cuando el ángulo es 0, el radio es igual a 1. Cuando el ángulo es pi sextos, vamos a estar como con un radio de 1.5, pero tengamos cuidado porque este radio hay que medirlo como que así. Entonces tenemos algo así, y cuando el ángulo es de pi medios, tenemos un radio de 2. Entonces la primera parte de esta gráfica tiene como que esta forma. Ajá, el corazón, sí. Sí, es un durazno. Sí, incluso un médico podría decirles, miren, ¿saben qué? Eso no es un cardioide, una gráfica de un corazón es de forma más correcta esto otro. Entonces luego pasamos a este 1.5 y cuando estoy en 180 grados regreso otra vez en 1. Entonces aquí como que tengo que hacer un doblez un poquito interesante.
En 3 pi medios observen que regreso al origen. Y por esta razón identifiqué estos otros dos puntos. Porque aquí vamos a tener como que un medio. Entonces para completar esta gráfica hacemos esto otro. Entonces la gráfica incluso pueden ver que se puede hacer de mejor manera si no prestamos tanto detalle a que las coordenadas sean ya vi qué pasa acá. No, creo que no se está bien. A que las coordenadas no sean las que no las respetemos tanto. O sea, en realidad nos tiene que salir algo más como de esta forma. Un corazón invertido. Pero yo creo que si le dan 1 menos seno de teta, entonces el corazón, ya los ventrílocos van a estar arriba. Entonces, lo fui midiendo, así evaluando paso a paso. Entonces, ahorita solo quiero hacer una más. Quiero hacer la portada del libro. Yo creo que es seno de 2 teta o coseno. No es coseno de 2 teta. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir evaluando de 45 en 45 grados. Porque ese nos va a hacer el mandado aquí. 0 pi cuarto. Si necesito esa araña. No, vamos, araña. No. Ni siquiera nos van a dejar entrar a la universidad. Pero ¿cómo vas a entrar a la universidad? Por globo. Si necesita huevos, entonces le voy a Bueno, ahí vamos a... te doy extensiones. Sí, request y yo te la doy. Entonces, ¿a qué es igual coseno de pi medios? Cero. Coseno de pi. Este coseno de 3 pi cuartos, que cuando lo multiplico por 2 me queda 3 pi medios. Entonces ahí tengo 270 grados. Entonces aquí es 0. Coseno de 2 pi. Coseno de 2 pi, ¿a qué es igual? A 1. Entonces aquí lo que van a ver es que como que estamos alternando estos ceros. Y también como que estamos alternando los signos. Entonces lo único que nos falta aquí es identificar cómo vamos pasando de un punto a otro de la gráfica. Entonces 0,1 empezamos más o menos acá. En pi cuartos y en 0 estamos acá. Entonces, y luego voy a identificar pi medios, coma menos 1. Entonces aquí está el ángulo pi medios, pero como el radio es negativo, cuando estemos en pi medios tenemos que estar acá. Entonces una forma de juntar estos 3 puntos es de esta forma. Entonces de pi medios otra vez regresamos a 0. Luego de 3 pi cuartos paso a pi, 1, entonces pi, 1 va a estar como por acá. Luego otra vez regreso a 0. Y luego tengo que pasar al punto menos 3 pi medios, al punto 3 pi medios, menos 1. Entonces tengo un ángulo de 270, pero como el radio es negativo, este va a estar aproximadamente por aquí. Entonces, ¿ya vieron cómo completo esta gráfica? Solo grafico un pétalo de 4 rosas. Obviamente hay unos puntos que todavía ustedes me pueden discutir. ¿Por qué tenemos aquí, pasamos por acá? Y si hacen R es igual a todo a seno de 2 teta, les queda como este pétalo, pero como que les queda rotado 90 grados. Esas son las que parecen alas de mariposas.
Entonces R es igual a seno de 2 tetas, son como alas de mariposas. Posiblemente esto en francés se conoce como la gráfica de Papillon. Muchas gracias. Ajá. Ahorita tengo parcial de mate discreto. Ay, Jonathan, regresaste. ¿Cómo vas a la clase? ¿Exonerado? Ya.